Alabado sea el nombre de Dios. Gracias al Señor por esa bendición. Gloria a su nombre para siempre. Esperando en Dios que la gracia del Altísimo sea en cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. Que Dios sea en cada uno de nosotros para que su gracia, su poder y su misericordia obre maravillosamente en nuestras vidas. También damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que por las redes sociales nos siguen también, ¿verdad? Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y queremos que ustedes también disfruten del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único que nos puede guiar, dar esa salvación, esa vida eterna que tanto necesitamos para que nuestra alma esté vivificada y fortalecida en el Señor. En esta hora, en el nombre de Cristo, les invito, por favor, a que puestos de pie leamos la palabra de Dios en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 1 al 5, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Libro del profeta Amós, alabado sea Dios para siempre. Amén. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 1 al 5. Alabado sea Dios para siempre. Esperamos en el Señor que podamos tener buen desarrollo en nuestra garganta, ¿verdad? Porque pues hemos estado afectados, pero sabemos que Dios es grande para fortalecer nuestra vida. Amén. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 1 al 5. Le vamos a dar lectura de manera unida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. Casa de Israel, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entreguéis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, la honra, para alabarte, para bendecirte y glorificarte, Señor. En esta hora, oh Dios, te ruego que el poder, la gracia divina tuya obre y sobreabunde en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú seas quien te manifiestes con poder en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, oh Dios, y permítenos a través de tu palabra, oh Dios, ser bendecidos, redarguidos, vivificados. Que nuestra vida, nuestro corazón tenga, Señor, una esperanza viva y eficaz para honra y gloria tuya. Dame sabiduría para poder exponer tu palabra conforme a tu voluntad y fortalece mi garganta, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Observamos el título de esta lectura en la Biblia. Habla de dos aspectos. Una sobre el llamamiento a un pueblo que le conoce. Oiga bien, no le está hablando al pueblo inconverso, no.
le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo que le conoce, al pueblo que le ha sido dada promesa, al pueblo que le ha sido encomendada una esperanza maravillosa a través de Cristo Jesús. Llamamiento. ¿Llamados a qué? Llamados al arrepentimiento. Y podremos nosotros decir, bueno, cuando no conocemos a Cristo Jesús, pues sí, tenemos la oportunidad de que ese llamamiento al arrepentimiento nos traiga a la redención, a la salvación, a la vida eterna que ofrece Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero cuando estamos en el camino de Dios, oiga bien, es necesario que nosotros pongamos atención por causa de todos los acontecimientos que ahora estamos viviendo, que pongamos atención a lo que se está viviendo y también pongamos atención a lo que cada uno de nosotros como personas vivimos, pensamos, actuamos, de qué manera estamos viviendo. Por ello es que la palabra del Señor se refiere precisamente al pueblo de Israel y le habla. Y ahora le habla de una manera especial, como una virgen. Le habla también como la niña de sus ojos. Le habla como algo especial. Con amor eterno te he amado, por tanto te atraje con cuerdas de amor. De una manera especial siempre se ha referido a su pueblo. De una manera que nosotros podamos entender y comprender quién es Dios para nosotros. Pero es necesario que la puerta que abramos para poder entrar a esa grande bendición, no hay de otra forma solamente abriendo la puerta del arrepentimiento. Y esa manera nosotros la podemos entender cuando reconocemos quién es Dios en nuestra vida. Arrepentimiento es volver del mal hacia el bien. Arrepentimiento es dejar el camino que está estorbando al ser humano para poder continuar por camino que lleva a sendero de buen destino. De tal manera, hermanos, que es necesario que nosotros podamos entender que arrepentirnos, oiga bien, arrepentirnos es dejar atrás. Paraos en los caminos, le dice al pueblo, paraos en los caminos y volver a las sendas antiguas. De tal manera que entonces cuando nosotros hacemos un alto total en nuestra vida, entendemos que necesitamos arrepentimiento. Es una lamentación. En esta lamentación el profeta Amós demuestra tristeza, la tristeza que hay en el corazón de Dios debido al pecado de Israel. Cuando nosotros vemos que le da un seguro juicio por causa de este pecado, hablando como si ya hubiera tenido un lugar, pero Amós le suplica al pueblo que se vuelva a Dios. Y volverse a Dios es arrepentimiento. Cuando le dice en nuestra lectura, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. Le está hablando el profeta. Casa de Israel, cayó la Virgen de Israel. Y no está hablando de idolatría, No. No está hablando la idolatría. Está precisamente cuando le está diciendo cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Está hablando precisamente de una lamentación sobre la situación del pueblo de Dios. Y cuando está hablando de ello, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y cuando salga con 100
va a regresar con 10. Está hablando precisamente de que si van a la guerra, si van a buscar algo, si van a buscar, ¿qué le diré? Deje la guerra a un lado. Si va a sembrar una hectárea de maíz, por ejemplo, y su meta es recoger tantas toneladas de maíz, y entonces si sembró para recoger 10 toneladas, pues sencillamente va a regresar a buscar una. Y mal. Cuando le dice el que salga con miles, va a regresar con cientos. Aún en la guerra no los va a acompañar Dios. Y la guerra para el pueblo del Señor en nuestros días es la lucha, la prueba, la aflicción, la necesidad, la enfermedad, los problemas. Esa es la guerra que usted y yo vivimos. Pero si nosotros nos levantamos a orar, a pedir, a suplicar que nos dé, que nos resuelva, que nos provea, pero no hay arrepentimiento, no sirve para nada. Siga durmiendo mejor. Y máxime ahorita en estas madrugadas tan frías. Deleítese en la cama, abrace la almohada, jale la cobija, póngase calientito y siga durmiendo. Porque si no hay arrepentimiento en su vida, en su corazón, no sirve de nada, oiga bien, de nada. Cuando dice el arrepentimiento, ¿hacia dónde? En primer lugar, el arrepentimiento hacia la búsqueda de Dios nos trae vida. Buscadme y viviréis. Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Si el pueblo buscaba al Señor, se libraría un remanente del juicio que hablaba Amós. Mire, vamos a ver el versículo 15. Por favor, no pierda de vista este capítulo 5 de Amós. Vamos a ir a Amós 5:15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Quizá. O sea, cuando dice aborreced el mal, hay veces que nos cuesta trabajo aborrecer el mal, porque se vuelve un vicio, se vuelve una adicción. O todo lo contrario. Oiga bien, también hay otro problema. Cuando nosotros queremos algo o necesitamos algo y necesitamos, oiga bien, necesitamos aparentar una vida cristiana. Entonces la apariencia se vuelve una necesidad, porque si yo no vivo en la apariencia, entonces se va a descubrir lo que realmente soy. Y empieza el problema de la vergüenza, del qué dirán. No lo hagas. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Para poder ir al arrepentimiento y poder vivir en esta vida, es esencial, indispensable, buscar cada día al Señor y recibir su gracia y recibir su misericordia. Vamos a ver qué dice, por favor, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no éramos pueblo de Dios. Y Amós le está hablando al pueblo de Dios. Y antes no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, creación divina, pero ahora somos hijos de Dios. Y luego dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién desobedece? El que conoce la orden. No puedo, si a mí no me han dado una orden, yo no puedo obedecer porque no me han dado una orden. Pero si a mí me dan una orden, la oigo, la comprendo y no la obedezco, entonces estoy en desobediencia. Cuando nosotros observamos esto, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, quien vive en los deseos de su carne y de sus pensamientos, aunque sepa que está mal, él dice, pues ni modo, a mí así me gusta vivir. Y luego, una de las características de las personas que conocen a Dios y viven en desobediencia, o sea, no se han arrepentido de sus pecados, es que son personas iracundas. Observe el carácter de esas personas. Aquellas personas que un día aceptaron a Cristo, aquellas personas que un día conocieron de la palabra de Dios, son iracundas, enojones, explosivos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está morando en ellos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice, sobre tales cosas no hay ley que se imponga. ¿Por qué? Porque si es del Espíritu Santo de Dios, va a permanecer allí. Alabado sea Dios para siempre. Hay personas que aún, oiga bien, aún predicando la palabra hermoso de una manera excelente, no viven en el Espíritu. La predican porque la conocen, pero no viven en el Espíritu. Y cuando descartan el volverse a Dios y se empeora su estado espiritual, entonces es cuando caen en el pecado y Satanás saca a la luz la maldad. Y luego dice, ¿pero qué le pasó? Ni parece que fuera a vivir de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque vive en los deleites de la carne y en sus pensamientos. ¿De qué color son los pensamientos? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué figura tienen? Están aquí adentro. Y eso solamente los ejecuto yo. Pero ¿sabe quién sí los conoce perfectamente? Es Dios. Porque Dios conoce el corazón y escudriña el pensamiento. ¿Habrá algún ser humano, por sagaz que sea, que haya podido engañar un día a Dios? Acán un día se hizo un guardadito cuando fue a la guerra y nadie se dio cuenta. Cayó la boca. Un día David solito, no hay nadie. Le dijo a uno de sus guardias, vayan a buscar a aquella mujer hermosa que está allá, Betsabé, tráiganla. Y la trajeron. Necesito hablar con ella un asunto porque es la esposa de mi mejor amigo. ¿Para qué? Para engañar al que fue a buscarla. Y se encerró con ella y nadie lo vio. No pasó nada. Pero resulta ser que un día le dice Jehová a Natán, ve y dile así a David y vas a ver cómo va a reaccionar. Y ya conocemos la historia. Cómo Jehová a través del profeta Natán le dice, en tu reino hay un hombre con mucho dinero y con mucho ganado, y llegó una vez su amigo a visitarlo y para darle de comer le robó a su vecino la única oveja que tenía a su vecino
para darle de comer a su amigo, a su invitado. Y dice, y ese hombre está en tu reino. Y dice David así enardecido, enojado. Ah, ¿quién es? ¿Quién es ese? Porque merece la muerte. Ese hombre eres tú. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente rasgó sus vestiduras. Eso fue lo que le valió a David. Eso fue lo que le valió. Se arrepintió. Pero Acán no se arrepintió. Acán murió apedreado. Y el problema es de que se llevó también entre su consecuencia de pecado, se llevó a su esposa, se llevó a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos. Imagínense nada más qué culpa habrá tenido algún nietecito que haya tenido por ahí 6, 7 meses todavía de brazos. Todavía lo amamantaba mamá. Y qué culpa tenía de lo que el abuelo había hecho. Pero sin embargo, Dios ordenó que todos murieran a pedradas junto con su ganado allá afuera de la ciudad. El arrepentimiento nos lleva a algo importante. Elí tuvo oportunidad de arrepentirse, pero Elí le hizo caso omiso a lo que Dios habló a través del profeta Samuel. Y le dijo, pues que haga Jehová como bien le parezca. O sea, a mí qué me importa. Porque le dijo, oye, es que Jehová dice que tienes un problema porque no has estorbado a tus hijos para que no hagan maldad y pecado. ¿Sabe usted también que hay un problema grave? Cuando nosotros a nuestros hijos, cuando todavía están dentro del seno de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra casa, cuando están dentro del seno de la cobertura, de la provisión. Porque el fruto del trabajo de papá o de mamá es bendición que Dios nos ha otorgado. No es otra cosa, es bendición de Dios. Y allí de esa bendición se está cobijando el hijo, la hija. Y en vez de decirle, hijo, esto está mal aquí, mientras que estés aquí en mi casa, esto no se hace. Porque esta casa en la que tú vives, habitas, duermes, es bendición de Dios. Y yo no quiero que la bendición de Dios se corte por causa tuya. ¿Qué cosa hace? Señor, mira, Señor, a mi hijo, a mi hija, Señor, obra tú maravillosamente. ¿Qué cosa está haciendo? Intercediendo. Intercediendo. Está luchando. Está haciendo algo importante. Pero Elí no le estorbaba cuando veía que sus hijos se agarraban la ofrenda del templo, la ofrenda del holocausto y se la llevaba con las prostitutas al campo. Algo santo. Oiga bien. Y cuando le dice, oye, ¿sabes qué pasa? Dice Jehová que por cuanto no le has estorbado a tus hijos para hacer el mal, te va a quitar. Y que no va a haber descendencia tuya que ocupe la administración en el templo como tú lo has hecho hasta el día de hoy como sacerdote. Y dijo Elí, en vez de decir, Señor, perdóname, ten misericordia, Señor, dice, que haga Jehová como bien le parezca. O sea, como diciendo, a mí qué me importa lo que Dios diga. Y hay veces que de nuestros labios no sale la palabra que me importa, pero nuestra actitud sí. Nuestra actitud habla. A mí no me interesa lo que diga la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que Dios diga. A mí no me interesa. Y al rato hay consecuencias. Claro que sí hay consecuencias. Hay consecuencias. Aún con el arrepentimiento, Jehová perdonó a David, pero no quitó la consecuencia de su pecado. Fueron dos. Le quitó la vida a su hijo. Y luego la segunda, no quitaré mi mano de sobre tu casa. No voy a quitar el juicio de tu casa. Y qué tremendo es. Yo me imagino a David sufriendo
cuando veía que sus hijos entre ellos se mataban, entre ellos se violaban, entre ellos estaban en odio, en rencor, se peleaban. ¿Usted se imagina ver a sus hijos pelearse y decirse, te odio, te maldigo? ¿Se imagina ver entre los hermanos, ver que se pelean? ¿Cómo sentirá mamá o papá? Ay, qué bonitos mis hijos. Mira cómo se pelean. Y luego van guardando odio, rencor, resentimiento, porque yo no les he estorbado para llevarlos al arrepentimiento. Y por eso dice el apóstol Pablo que tengamos cuidado con el problema que causan las raíces de amargura, porque una raíz no se ve. Y mire, podemos andar bien sonrientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La sonrisa colgate, ¿verdad? Todo el tiempo. Ajá. Pero en el corazón hay odio, hay rencor, hay resentimiento. Y luego observe cómo Satanás hoy en día está ocupando la represión. Oiga bien, están en una represión tremenda el ser humano. Los jóvenes, los niños. Hace 2 semanas una niña de 14 años se ahorcó, se suicidó. Y estábamos viendo la historia de la familia. Y esa fue consecuencia del pecado de la familia. Observe cómo hoy en día el ser humano, de la edad que sean, dice, sufren ansiedad y se golpean y se laceran el cuerpo y se hacen. Y dice, ¿pero qué pasa? ¿Está loco? No, no está loca la persona, no está loca. Está poseída por la inmundicia del pecado en su vida. Y hay espíritus satánicos dentro de ellos que los hace que se estén golpeando. ¿Usted ha visto alguna persona endemoniada? Cuando vamos a orar por esa persona para que Dios lo haga libre, se azota, se azota. Usted observe cómo hay muchas personas que andan marcados de su cuerpo y dicen, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te pegaron? ¿Te golpearon? No. Es que vivo momentos de ansiedad y yo me golpeo. ¿Cuánta gente hace lo de los chivos? Cuando tienen gusano en la cabeza, ¿verdad? ¿Se ha visto los chivos? Se hacen para atrás y se dan un golpe en alguna piedra, en un árbol, se golpean la cabeza. ¿Por qué? Porque dentro tienen un problema de salud, que es un gusano. El pecado está dentro y es un problema de salud moral y espiritual, y es un gusano que es un demonio que hace que los atormente. Pero cuando nosotros seguimos viendo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alabado sea Dios para siempre. ¿Hay solución? Sí hay solución. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza. ¿Hay remedio? Sí hay remedio. Y usted y yo que estamos en el camino del Señor, tenemos que redoblar esfuerzos y seguir orando. Dice un hermoso canto, sigue orando, aunque ruja la tempestad. Sigue orando. Yo siempre he dicho, cuando Satanás vio que Jesús estaba en la cruz del Calvario y entregó su espíritu, ha de haber pegado unos brincotes Satanás de alegría. Ya lo vencí, ya lo maté, ya se murió. Alabado sea Dios. Pero qué hermoso, así sigue siendo Satanás y quiere engañarte a usted que está orando por su familia, por sus hijos, por su cónyuge, y dice, ya no hay nada que hacer. Y cuando tú ves y volteas a verlo, están más hundidos. Pero el diablo piensa que todo se ha acabado.
pero me gusta la parte cuando Jesucristo va hasta lo más profundo de los abismos a decirle a los demonios que él ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y al tercer día salió de la tumba victorioso. Alabado sea el nombre de Dios. Usted y yo tenemos que esperar el tercer día de victoria para que veamos la gloria de Dios manifestada. No le tenga miedo a la adversidad. Jehová de los ejércitos es poderoso sobre todas las cosas. No hay Dios como Dios, nuestro Dios. Envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11, por favor. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecho con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear a sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuidado con andar imitando al mundo. Cuidado y te guste a ti la actitud de Satanás en el mundo y la quieras imitar, porque seguro, según la palabra de Dios, no lo digo yo, te has convertido en enemigo de Dios. Y a quien se le extiende la mano es al amigo, al enemigo no. ¿Vives en amistad o en enemistad? ¿Vives en reconciliación con Cristo? ¿Vives en la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿O vives en enemistad? Segundo lugar, cuando nosotros vemos la manera de vencer a Satanás para poder llegar al arrepentimiento, Amós 5:15, aborreced el mal y amad el bien. Si el pueblo de Dios solo aborreciera el mal y amara el bien, Dios tendría misericordia del remanente que ha salvado. Hebreos 1:9, por favor. Alabado sea Dios para siempre. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió Dios con óleo de alegría. Ahora, vamos a analizar este texto. La alegría es producto ¿de qué? Del gozo, por causa del triunfo. Señor, gracias te doy porque emprendí este negocio, Señor, y tú me ayudaste y fue de grande bendición. Estamos alegres, ¿no? Nos causa alegría. Señor, en el ámbito espiritual, lléname de tu Espíritu Santo, y hemos sido llenos del Espíritu Santo y causa alegría. La salvación en la familia causa alegría.
El éxito en los diferentes aspectos de la vida causa alegría. Por eso el salmista en el capítulo 103 del libro de los Salmos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Se da cuenta de la alegría? Usted hoy se levantó alegre, contento, diciéndole al Señor: Señor, tengo este problema así, 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 pero te tengo acá, a ti, que eres grande, poderoso, maravilloso, que tú eres el que todo lo puedes, Señor. Gracias. Hoy, antes de empezar el servicio, yo en el altar le estaba diciendo al Señor: Señor, gracias te doy por este asunto. Tiene desde el 2009... estamos orando a Dios por ese asunto. Y le dije: gracias te doy, Señor, porque tú ya lo hiciste. Pero todavía no testifica, pastor, de ello. No, momento. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque yo sé que tengo un Dios todopoderoso. El asunto está allí. Pero el que nunca se mueve, el que nunca falla, el que no se cansa de escucharme, el que es fiel a su palabra, está allí, estará allí hasta el fin del mundo. Alabado sea Dios. Y los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Pero solamente a través de ¿qué cosa? A través del arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos esta palabra, entonces podemos observar, porque nosotros podemos entender esa alegría. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió Dios con óleo de alegría. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. No basta solamente que los hijos de Dios amemos la justicia. Debemos además de odiar el mal, de resistir el daño del mal. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Le voy a explicar cómo. Usted padece alguna tentación en la carne, en el pensamiento, en el alma, en el espíritu, lo que sea. Pero está padeciendo una tentación. Y dice: Señor, ¿cómo le hago? Yo no quiero caer en esta tentación, Señor. Y el Señor dice: resiste al diablo y él va a huir. Y empezamos a orar, empezamos a ayunar. Y empezamos a orar. Nos metemos con Dios y el diablo ve que no, pues insiste. Y ve que no puede penetrar. Dice: ahí nos vemos, porque cada vez que yo insisto, se fortalece más en Dios. Mejor me voy. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Pero si el diablo llega a tocar a la puerta del corazón y nosotros le decimos: ¿qué pasó? No, ¿cómo crees? Es que eso está prohibido. La Biblia dice que yo no debo de hacer eso. Eso no lo haga. Porque por eso cayó Eva. Eva no tenía que tener, no debía de haber sostenido ningún diálogo con la serpiente. Cuando llega la tentación, y más si es carnal, llega la tentación y nosotros nos ponemos a platicar con la tentación. Y nosotros le empezamos a dar explicaciones a la tentación. Mire, el diablo está pegando unos brincotes de alegría. Ya cayó. Eva lo único que tenía que haberle dicho a la serpiente: ¿sabes qué? Apártate de aquí. Jehová Dios me dice que de eso nada. Hace un lado. Pero se puso a darle explicaciones. Se puso a darle explicaciones. En una ocasión, un hombre lo iba a visitar su vecina cristiana y le hablaba de Cristo, pero el hombre le abría la puerta
de su casa y la escuchaba porque él tenía otra finalidad. Hasta que ella un día se dio cuenta y dejó de ir, y este hombre le dijo, ¿y ya no vas a seguir yendo a hablarme de Cristo? Dice, no, porque la intención tuya no es entregar tu vida a Cristo, es entregar mi alma a Satanás. Y si de veras quieres ir a Cristo Jesús, ve al templo, habla con el pastor y busca a Dios. Y mire, ¡fum!, se acabó el asunto. Pero si ella le hubiera empezado a dar explicaciones, y si ella hubiera seguido, no, pues es que voy a su casa porque le voy a hablar de Cristo Jesús. Acuérdese que Satanás se viste como ángel de luz. Yo siempre he dicho que a las personas con cara de yo no fui, tenles mucho cuidado, porque están embarrados de hipocresía y la maldad la guardan muy bien en el corazón. Hola, Dios le bendiga. Hola, ¿cómo está? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con la gente hipócrita. Cuidado. Porque es instrumento de Satanás. La gente que te invita a un reto es instrumento de Satanás. Cuando nosotros vemos aquí la palabra de Dios, odiar al mal, eso es evidente en el diario vivir, en la devoción de Cristo a la justicia. Isaías 11:5, por favor. Isaías 11:5. Y va a ver lo que dice la palabra del Señor. 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, no va a permitir, cuando dice cinto, no va a permitir que la ropa se caiga. ¿Y qué cosa habla? Te va a sostener, te va a mantener. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. De esa única manera, de esa única forma. Fíjense lo que dice Efesios 6:14, por favor. Efesios 6:14. Alabado sea Dios para siempre. Efesios 6, versículo 14, dice la palabra del Señor. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, todo esto viene a resumir, ¿qué cosa viene a resumir? Que debemos de ¿qué cosa? Orar. Orar. ¿A usted le da hambre? Eso quiere decir que físicamente está usted sano, porque al enfermo no le da hambre. Si a usted le dan ganas de orar durante el día o durante la noche, usted está sano, usted está sana. ¿Por qué? Porque su apetito espiritual está sediento, hambriento. Dijo el salmista David, mi alma
tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Tiene necesidad. Cuando usted tiene necesidad de la oración, usted está sano espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque necesita fortalecerse, porque necesita aumentar, necesita vigorizarse. Yo observo hoy en día a los muchachos que van al gimnasio, ¿verdad? Y van al gimnasio y se compran sus botes de proteínas y se compran su leche. Hay una leche que tiene más proteína todavía de lo normal y toman leche con proteína y comen mucho huevo de gallina de rancho porque la proteína. Y hay veces que comen una semana pura carne y otra semana puras verduras y puras legumbres y otra semana puras frutas. ¿Y por qué? Porque es que su instructor le dice cómo debe de alimentarse para estar bien. Y luego ese muchacho está marcado, ¿verdad? O muchachas. Y luego hace frío y andan corriendo con unos chorcitos chiquitos y una playerita así de tirantes para lucir su cuerpo. Pero ¿qué le pasa a ese cuerpo cuando deja de alimentarse de esa manera y cuando deja de ir al gimnasio? ¿Qué le pasa? Se pone todo aguado, empieza a engordar, se pone peor que antes. Al cuerpo espiritual le pasa lo mismo. Cuando deja de buscar a Dios, cuando deja el gimnasio, en el gimnasio es el templo, y cuando deja la buena alimentación de la oración, de la búsqueda del poder de Dios, entonces su alma, su espíritu se va, ¿qué cosa? Menguando. Y cuando se da cuenta, sus fuerzas están todas flácidas. ¿Y qué te pasa? Ya no tengo ganas de ir al templo. ¿Y por qué no vas al templo? Pues es que no me dan ganas. Es que no tengo ganas. ¿Y quién ha dicho que a la carne le dan ganas de buscar a Dios? Entonces, cuando alguien no tiene deseos de Dios, vive en la carne, no en el espíritu. Y por ello es necesario buscar la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento para poder robustecernos en el espíritu y ser fortalecidos en el Señor. Y la gracia de Dios sobre maravillosamente en grande manera. Que la gracia de Dios sea manifestada. Íbamos a Cuernavaca y salimos de Úrsulo Galván allá por Jalapa. Y le digo a mi esposa, como que está muy cara la caseta de Jalapa hasta Puebla. 920 pesos. Y la diferencia es 1 hora o 50 minutos. Vámonos por la Federal. Y lo que le vamos a pagar a los de la caseta, mejor pasamos a comer sabroso. Y lo que quede, pues se lo echamos de gasolina. Y pasamos a comer al seco. Oiga, qué frío tan tremendo. Y 2 cosas sucedieron allí. Cuando nosotros no tenemos la cobertura del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es fuego. Y cuando no tenemos el calor del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos frío espiritual, moral. Y nos bajamos de la camioneta y cuando nos bajamos inmediatamente, lo primero que me encuentro ahí, un perro así grandote, bien, pero se ve que come bien ese perro. Pero me llamó la atención de algo. Estaba gordo, bien fornido, pero ¿sabe qué? Estaba tembloroso, porque estaba haciendo un frío. Estábamos a 3 grados, donde que el perro temblaba de frío. Y yo decía, ese perro aparenta estar muy fuerte, pero mira qué debilucho está. Es pura gordura. Mira qué débil.
Pero luego nos sentamos a comer y nos sentamos cerca de la mesa de 3 muchachos. Y yo me bajé así, con una camisa de manga larga solamente. No llevaba suéter ni chamarra, no me la puse. Me bajé y sí sentía yo frío, pero sentía sabroso. Y me dice uno de los muchachos, dice, ¿qué usted no tiene frío? Y le dice el otro, pues es que el Señor se ve bien fuertezote. Dice, mira, puede ser tu papá y tú estás temblando de frío y mira el Señor bien tranquilo. Y yo decía, Señor, así es el hombre en la vida espiritual. Hay personas que espiritualmente tienen que estar bien fortalecidos y viven languideciendo. Viven languideciendo. Cuando en una ocasión estábamos haciendo una cola para un servicio y adelante de mí estaban 2 muchachos, pero estaban hablando obscenidades y había ahí señoras. Y le dije, hey, muchacho, y le pongo la mano en la cabeza y digo, hey, muchacho, y voltea. Y dice, ¿por qué me agrede? Y le digo, no te estoy agrediendo, te estoy hablando para que refrenes tu lengua. Dice que cuando usted puso la mano sobre mi cabeza, yo sentí algo bien feo en mi cuerpo. Le digo, es que necesitas a Cristo en tu corazón. Cuando nosotros tenemos y caminamos en la gracia del Espíritu de Dios, Dios obra siempre en nuestras vidas. Siempre. Quiero terminar, por favor. Cuando nosotros observamos que aquí en la armadura divina de Dios nos manda a que utilicemos la espada de la palabra. Nos manda que utilicemos el poder del Espíritu Santo y nos manda que utilicemos nosotros la fortaleza del reino de los cielos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Y cuando habla esto, nosotros podemos entender qué cosa es lo que Dios actúa o hace. Y entonces Dios obrará maravillosamente. Amós capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Y con esto quiero concluir, por favor. Amós capítulo 6, del 1 al 7. Ay de los reposados en Sión. En Sión se refiere al pueblo de Israel. Y de los confinados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calné y mirad de allí, id a la gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis a la silla la iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David.
beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, se está hablando otra vez del pueblo de Israel. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abominó la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré a enemigos la ciudad y en cuanto hay en ella. Y mire el 9. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente que si no hay arrepentimiento, el resultado es uno. Lo vamos a resumir: destrucción. El resultado es uno nada más. Se va a destruir o está destruida tu vida espiritual, tu vida moral, tu fe, tu esperanza. Estás desilusionado de la vida. No tienes ganas de seguir adelante. Estás desanimado, triste, angustiado, abatido. Oye bien, sabes que estás en un error, pero no tienes fuerza para retroceder. El resultado, indiscutiblemente, si no te arrepientes, será la destrucción de tu vida. Y cada vez, oye bien, y cada vez te irá de mal en peor. Y lo que emprendas se irá y te lo devorará toda la maldad, el pecado. Todo lo que emprendas irá cada vez para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué cosa es? Destrucción. Y la destrucción trae como consecuencia al ser humano todo lo negativo. Todo. Observa si hay paz y llenura en el alma. Si hay paz y llenura en el alma, está la presencia del Todopoderoso. Pero si es necesario decirle al Señor: Señor, yo quiero reconciliarme contigo, porque los días son malos. Y por causa de mis escogidos, los días serán acortados. ¿Sabe usted que los científicos ahora se están dando cuenta que los días ya no son de 24 horas? Ya no. Y un día les voy a predicar, les voy a enseñar sobre el tiempo de Dios. Y va a ver cómo ahí incluye estos días. Y ya estamos viviendo estos días. ¿Por causa de quién? De los escogidos. Y usted y yo somos escogidos o somos de los que conocemos. Pero va a haber perdición por no reaccionar a la reconciliación con Dios. Hoy es necesario que le digamos al Señor: Señor, tómame en tus manos, Señor. El que crea estar firme, mire que no caiga. No caigamos en la maldad de este mundo. No caigamos en la tentación de Satanás. No caigamos. Pero ¿cómo voy a poder sostenerme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hoy tenemos la gran bendición de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Y tengo una grande necesidad en mi corazón. Yo no quiero ser enemigo tuyo, Señor. ¿Por qué? Porque en mi alma, en mi corazón, es necesario que me reconcilie contigo, Señor. Hay cosas que nosotros a veces no entendemos, pero es que es necesario hacer. Qué bonito es cuando
Se tiene por costumbre y muy común el que el esposo le lleve una flor a la esposa, el que la invite a cenar, el que le haga algún regalo. Pero ¿qué le parece cuando la esposa llega y le dice, ¿sabe qué? Sencillo, sencillo. Pasé por la pastelería y vi ahí el pastel que más te gusta y te traje una rebanada, mi amor. Pero no me alcanzó para comprar dos. ¿Qué te parece si la compartimos entre los dos con una tacita de café, mi vida? ¿Y qué dirá el marido? Oh, se acordó de mí. O sea, se anda en la calle, pero anda pensando en mí. Está trabajando, pero piensa en mí. Oiga, ¿y qué bonito es eso? Cuando llega el hijo y le dice al papá o a la mamá, te traje esto, mira, pasaba por tal parte, lo vi, me acordé de ti porque a ti te gusta mucho. Ten, te lo traje. Ten. Estábamos en Guerrero y fuimos a cenar después del servicio y estábamos cerca de donde terminamos de cenar, un parquecito, nos sentamos y la esposa del pastor tiene un niño como de 8 años, 7 años. Cuando vemos que llega con una flor, una florecita de esas de campo, de esas, de las que salen en la hierbita, pero muy bonita. Y llega y le dice, mira mami, yo sé que a ti te gustan mucho las flores. Y se la dio. Y la hermana lo abrazó a ese pequeño cuando veo que se le escurrieron las lágrimas. Le conquistó, le pegó al corazón con amor, con una simple y sencilla florecita de campo. ¿Qué pasará si hoy le decimos al Señor, Señor, yo necesito abrazarte? Señor, yo a ti te amo, no tengo que darte, Señor, solo lo que tengo es lo que a ti te gusta y lo que pides de mí. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Hoy lo traigo delante de tu presencia porque necesito reconciliarme contigo. Necesito pedirte perdón y misericordia, Señor. ¿Qué te parece si en esta hora, Señor, tomas mi corazón en tus manos, Señor? ¿Qué te parece si en este momento tomas mi corazón y lo limpias, tomas mi alma y perdonas mis pecados? ¿Qué te parece si tomas en tus manos mi vida y me reconcilio contigo, Señor? Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu poder, por tu misericordia. Aleluya, mi alma te alaba. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, oh Dios, a suplicarte misericordia, a pedirte perdón, a reconciliarnos contigo, Señor, a entregar nuestra vida, nuestro ser. Hoy hemos venido delante de ti reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios grande y maravilloso, el Dios que todo lo puede, el Dios que quebranta corazones, el Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. El Dios que rompe cadenas, que rompe ataduras. Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestro corazón. Perdona toda inmundicia. Ayúdanos a resistir al mal, Señor. Ayúdanos a resistir, pues, la obra de Satanás, la tentación, Señor, la maldad, el pecado, la inmundicia. Señor, ayúdanos, oh Dios de los cielos, para poder encontrarnos contigo. Porque tú pronto vienes por una iglesia, Señor, que esté bajo la ordenanza divina tuya.
Una iglesia lavada y comprada a precio de tu sangre. Una iglesia santificada, una iglesia purificada, una iglesia reconciliada contigo, Señor. Una iglesia que busque la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tómanos en tus manos, oh Dios. Permítenos, oh Padre Celestial, permítenos vivir en el arrepentimiento, oh Dios, aplicando la reconciliación contigo, oh Dios, para que tú nos unjas, Señor, de paz y de gozo, para que unjas nuestra vida con óleo de gozo, Señor. Y un día estemos contigo en el reino de los cielos. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestro corazón, Señor. Satúranos de tu presencia. Oh Dios de los cielos, te pedimos por nuestra familia, los hijos, los cónyuges, los hermanos, los padres que aún no te aceptan, Señor. Oh Dios, perdona sus pecados, limpia sus vidas, limpia su corazón, salva nuestra familia, sálvalos, Señor. Tú eres poderoso, Dios de los cielos, para librar sus almas de la inmundicia, del pecado, del infierno. En el nombre de Jesús, salva, Señor, a nuestra familia. Salva a nuestros familiares, Señor. Sálvalos. No permitas que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obra maravillosamente, Señor. Porque los días, Señor, se acortan por causa, Señor, de tus escogidos. Oh Dios, y en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, por la salud de Benito García Pérez, Señor, que se encuentra hospitalizado. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que tú seas quien los salves, que tú seas quien los sanes, que tú perdones sus pecados, que limpies su vida, Señor. Y que tu nombre sea glorificado. Que hagas con él como lo que hiciste con el paralítico. Perdonaste sus pecados y después sanaste su cuerpo, Señor. Obra maravillosamente. Te pido por cada uno, Señor, de los que nos han sintonizado y de los que ven, Señor, esta transmisión. Oh Dios, perdona sus pecados, levanta al caído, da fuerzas al débil, bendice al necesitado, sana al enfermo, Señor, salva al perdido, perdona todo pecado, Señor. Oh Dios, no permita que sus almas se pierdan y se vayan al infierno por causa del pecado, Señor, sino que encuentren salvación y vida eterna a través de nuestro amado y único Señor Jesucristo. Gracias te doy en el nombre de Jesús.